Anis y yo hemos pasado varios días hablando y pensando acerca de estilos de comunicación, de cómo Ujú. nosotros somos diferentes cuando hablamos sobre las cosas, y por eso nos da risa, porque definitivamente pues tenemos estilos diferentes de Sí, comunicación. estilos diferentes. Sí, a veces parece que estamos hablando en diferentes idiomas. Sí, sí, eso me acuerda a un libro que nosotros utilizamos hace tiempo que se llama Men are from Mars and Women Are from Venus. Ajá. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que era John Gray, que hablaba acerca de las diferencias entre hombre y mujer y hablaba mucho sobre comunicación, la forma Sí, de comunicarnos. eso es así. Esas diferencias en los estilos de comunicación tienden a causar falta de entendimiento entre las parejas, Ujú, porque no logramos comprendernos porque ambos estamos hablando de la manera que nosotros nos entendemos a nosotros mismos, pero nuestra pareja ya. no, no está entendiendo el mensaje como nosotros queremos que lo entienda. Ujú, Y por eso es que creemos que es importante que se hable sobre este tema de los estilos de comunicación. En el video pasado hablamos sobre la importancia de la comprensión, que es aún más importante que la comunicación en el sentido de que si la comunicación no te lleva a la comprensión, pues entonces no te sí, en verdad, sí, comunicaste. ujú, Y para poderse comprender, se necesita entender entiendo. los estilos de comunicación. Mm, Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que esas diferencias que tenemos son diferencias por diseño. ujú, Dios nos creó diferentes al hombre y a la mujer. Eh, la Biblia dice en Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esos diferentes estilos que tenemos de comunicarnos se deben a esas diferencias que tenemos por diseño divino. Nos expresamos diferente y percibimos también la comunicación de manera o sea, distinta. que no es un accidente. Nosotros fuimos diseñados de esta forma. Y yo creo que aquí donde viene el asunto de no ser egoísta, porque el egoísmo siempre quiere que Ujú, todo sea como uno quiere. ujú. Y en la comunicación, tú tienes que estar buscando constantemente lo que desea el otro. Tú tienes que estar dispuesto a dar de ti tú quieres ser escuchado, tú tienes que escuchar, Claro. obviamente. Y yo encuentro que esto siempre es un problema, porque nosotros queremos irnos por el lado vago, no necesitamos hacer mucho, y yo me comunico como siempre me he comunicado y ahí se acabó, pero nos damos cuenta que eso no funciona. Así Ujú, que vamos a hablar de un par de puntos, y yo creo que tenemos como 7 puntos que podemos traer claro. que van a ayudarte a ti a llevar a cabo una mejor comunicación con tu pareja. Y vamos a empezar por la asertividad, que Ujú. yo creo que es una de las más que hemos escuchado de personas que luchan con eso, porque la asertividad de hombre y la mujer es un poquito distinto, ¿no? Los hombres y las mujeres tienden a tener un punto de vista distinto cuando están siendo asertivos, o más dicho, cuando no también están haciendo es asertivo, porque yo encuentro que los hombres como que tienden a ser más asertivos que las mujeres En general, en sí. general. En general, sí. Entonces, sí, sí, y eso es porque tendemos a ser más directos. Ujú, Vamos directos, vamos al grano, queremos ser concisos con las cosas. ujú. Mira, me pasó esto y se acabó. Cuando un hombre cuenta un cuento, ¿verdad? Cuando te dice algo, él te va a decir exactamente lo que pasó y se acabó. Cuando una mujer cuenta lo mismo, ella va a dar cada detalle y va a hablar de cómo ella se sintió en el momento que ocurrió. Yo encuentro que es una Sí, diferencia grande. sí, pues las mujeres tratamos de conectar emocionalmente Exacto. a Sí. través de la comunicación Ujú. y a veces eso nos hace ser menos asertivas. Es algo que muchas veces tenemos que aprender con el tiempo a trabajar con la asertividad. Sí, sí, porque es difícil ser asertivo cuando tú estás tan ocupado dando detalles y explicando tus Ujú, emociones y todas estas cosas. Pero yo creo que es súper importante porque pasa mucho que a veces las mujeres dicen que se sienten eh,
no sienten que están siendo escuchadas o sienten no están siendo cuidadas por su esposo. Y el esposo se sorprende, se sorprende que la esposa siente estas cosas y dice, pero yo siempre estaba aquí, ¿por qué tú no me dices estas cosas? Pero ella dice, no, yo te lo he dicho. Y él está como que, ¿cuándo? ¿Cuándo tú me has dicho esto? Y son estas indirectas y estas cosas, pero no se siente y le dice, mira, lo que me hace falta es esto, esto y esto. O sea, cuando estamos hablando de esto, no significa que estamos hablando de que tú exijas nada, ¿verdad? Que tú seas exigente, sino de que tú te sientas, que tú seas escuchada y tú digas, esto es lo que yo quisiera, ¿no? Mira, sí, hay ciertos aspectos de la asertividad que son importantes recalcar. A veces la gente piensa que la asertividad es simplemente decir las cosas que tú quieres, así, ya como salieron. Sí. Pero la asertividad debe tener respeto, debe hablarse con amabilidad. La Biblia dice que hablemos la verdad en amor. Otra de las cosas que dice la Biblia es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Eso es parte de ser asertivo, y es una parte bien importante de ser asertivo. Con las mujeres, lo que sucede es que a veces pensamos que como entre nosotras nos podemos entender, Te piensas que con los a hombres va a veces pasar lo pensamos mismo. que porque nos expresamos de cierta manera, pues ya el esposo, como nos conoce de tanto tiempo, pues nos debe entender Entender. de la misma forma que nos entendería quizás nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra mamá. Algo que nos pasaba a ti y a mí, cuando llevábamos poco tiempo de casados, era que tú me decías a veces, recuérdate que yo no soy adivino. ¿Te acuerdas de Sí, eso? me acuerdo. Esa Y frase así, famosa. yo tuve que ir aprendiendo a ser más asertiva con el tiempo, Ujú. ¿verdad? Y la Biblia nos habla claramente sobre ser preciso en nuestra forma de hablar, ser claro, ser honesto en nuestra forma de hablar, y todos esos son aspectos de la asertividad. Proverbios 15:23 dice, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Oye, si te está gustando lo que estás escuchando, haznos un favorcito y darle al botón de like o al botón de me gusta. Suscríbete al canal y oprima la campanita para que seas avisado cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos para el segundo. Y esa es la utilización del lenguaje, esa es la forma en que nosotros nos expresamos. Utilizar el lenguaje es cómo nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras necesidades. La enseñanza bíblica nos indica que el lenguaje es un reflejo de lo que hay en el corazón. En Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? El lenguaje, nuestras palabras expresan continuamente lo que hay en nuestro corazón. Los hombres tienden a ser más concisos en su lenguaje, Ya. tienden a ser más breves en su conversación que las mujeres, mientras que las mujeres somos más descriptivas, más emocionales, le podemos dar más colores al asunto, porque pues te vamos a decir unos detalles que un hombre quizás no te va a dar en una conversación. Correcto. Sí. También vamos a hacer más preguntas porque queremos fomentar la conversación. Eh, Aunque en nuestro caso a veces tú haces más preguntas que yo. ¿Qué te voy a decir? Y si yo no pregunté mucho, si yo no pregunté mucho, no sé tanto, ¿verdad? Sí. Pues a veces yo le digo a Christopher, ay, no hice la entrevista. Esa entrevista. Eso nos ha pasado. Pero también recuerdo una ocasión en que Es que es ni Christopher menos curiosa que yo soy bien curioso. sí, pero recuerdo una ocasión en que tú te encontraste con alguien en el supermercado, Ajá. que era una pareja que había estado asistiendo a la iglesia un tiempo. Te encontraste con el varón Mm. y él te dijo, ah, mira, mi esposa dio a luz, qué chévere. Y cuando tú llegaste a casa, me dijiste, mira, me encontré con tal persona, me Sí, dijo me que la dijo esposa ya que la había esposa dado había a luz, dado, y yo, sí. ¿y qué tuvo? Pues no sé. Un bebé. No Tan sabía, famoso, no sabía si el bebé cuántos había vídeos sido te dio? nena, niña o niño.
ni ningún otro detalle que las mujeres hubiésemos preguntado de todas esas Nada cosas. de eso, Obviamente, si era niña o niño, nada de que si eso. cuánto había pesado, que si cuánto había medido y todas esas cosas, si ya estaba en la casa la mamá, cómo se sentía, todos esos detalles. Así que pues Exacto, supe que la persona pues había dado a luz la dama, pero no supe más detalles del asunto. definitivo. Sí, eso es bastante común. Es bastante común, diría. Y me gusta como tú hablas acerca de la utilización del tono, porque sí, los hombres tendemos a ser bien directos Ujú. con lo que decimos, hablamos de los temas que queremos hablar y ya, y se acabó, y no estamos como que, en inglés dice, we don't beat around the bush, o sea, que no No le vamos dan vueltas a al dar vueltas asunto. al asunto, exactamente. Y las mujeres pues quieren siempre como que ser bien descriptivas acerca de las cosas, así que esa utilización del lenguaje es hasta bonito, porque yo creo que sería aburrido que los dos fuéramos igual, Ujú. bien aburrido. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe todas las cosas. Me gusta también, como dicen Colosenses 3, del 12 al 14, dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios santo y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tú tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de unidad. Muy bueno. Bueno, la expresión de emociones, los hombres Ujú, son bien distintos ahí. ujú. Las mujeres, por ejemplo, esto es algo que yo creo que todo hombre debe de aprender, especialmente si tú eres recientemente casado. Si tú ves que tu esposa llora, por ejemplo, es porque ella le gusta llorar. No necesariamente es porque ella tenga tanta tristeza, es porque para una mujer llorar es algo bueno en muchas ocasiones. No siempre, pero en muchas ocasiones es como que es un release de algo, ¿no? Lo que pasa es que para las mujeres llorar Ajá, no necesariamente siempre va a ser porque estamos tristes. correcto. A veces puede ser porque estamos Pero, por ansiosas. ejemplo, ustedes quieren ver una película donde saben que va a ser triste, pero lo ven a propósito porque te quieren llorar. ¿Verdad que quiere decir? No necesariamente porque queremos Sí, llorar, pero porque sabemos que va a bueno, ser yo una, escucho a mujeres decir, bueno, no me hizo llorar, bueno, como que quizás no. yo soy un poco Sí, distinta en eso, yo creo que ¿verdad? es eso. Pero yo he escuchado de eso, de mujeres decir, que la película no me hizo llorar. Como, Bueno, quizá yo soy un poco distinta en eso, sí. pero sí una película que es más emocional, pues Ujú. nos va a llamar la Ah, atención. Pero no siempre es que lloramos por tristeza. no, no, claro. A veces lloramos De porque alegría algo o nos conmovió tensión. mucho, ¿verdad? Nos dio sentimiento, nos dio mucha emoción. eh, lo, fue algo eh, impactante para nosotros. Ujú. Nos conmueve hasta las lágrimas. Pero también hay momentos donde por la ansiedad podemos recurrir a las lágrimas, nos ayuda a desahogarnos. Son Sí, diferentes situaciones que para un hombre yo sé que son incomprensibles, sí, y eso es lo que estamos hablando, ¿no? porque Para un para ti eran hombre, incomprensibles. para un hombre, Sí. para llorar, obviamente hay hombres que son llorones, Ajá. lo hay, pero para los hombres el llorar casi siempre tiene que tener un propósito fuerte. Ujú, No es que nosotros no podamos llorar de alegría, porque obviamente sí, pero normalmente tiene que ser algo fuerte, no por cualquier cosa. Aunque otra vez conozco de hombres que viendo una película lloran también, y eso, ¿verdad? Y no es que no esté aquí para ser el policía de los hombres que lloran, sino que sí, no, sencillamente, eso no tiene nada de malo. exacto, Cada exactamente. persona es diferente. Pero los hombres casi siempre tienen que tener este asunto de tratar de guardar su vulnerabilidad. Ujú, Yo creo que si un hombre constantemente se demuestra vulnerable, pierde cierta, cierto respeto de su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ve al hombre como su protector. Y si él todo el tiempo está vulnerable, pues obviamente, pues entonces tú no estás protegiendo, ¿no? Y las mujeres pues son abiertas con sus emociones, perdón, y que los hombres a veces se hace difícil entender ujú. esas emociones y cómo eso funciona y cuando se encuentra con ellos, como yo sé, yo lo digo porque a mí me pasaba.
Ujú. cuando nosotros éramos más recién casados, pues, por ejemplo, había unas cosas que pasaban entre nosotros que a mí a veces lloraba. Ajá. Si tenemos cualquier discusión, no tenía que ser ni una discusión fuerte ni nada, cualquier cosa. Y ahí me daba tanta cosa que no sabía cómo trabajar con tu llorar, que yo decía, no llores, Henry, no llores, deja de llorar. Y eso a lo que hacía era que ella llorara más todavía. Ujú. Y esto es algo que yo tuve que aprender a lidiar, ¿verdad? Con eso. Ya él no me dice no llores, No, no, pero yo no lloro tanto no, tampoco. no. Así que No, no, ya, eso, definitivamente ya no, no tanto. eso he madurado con ese aspecto. Y Mm, realmente no es que llorar sea malo, ¿verdad? En mi caso, pues yo siento que he madurado en ese aspecto. Pero las emociones, los sentimientos son diseño de Dios. sí, No tienen nada de malo expresar nuestras emociones, pero deben ser guiados por el Espíritu Santo. No debemos dejar que las emociones guíen nuestras vidas, no. sino que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas Mm, y que sometamos nuestras emociones, ¿verdad? Con el dominio propio que Dios nos ha dado para poderlas someter. Las mujeres usualmente somos más abiertas, buscamos a través de nuestras emociones empatía, mm. apoyo, eh, pero eso es parte, ¿verdad? De lo que es un matrimonio. En el matrimonio, nos debemos ayudar los unos a llevar las cargas de los otros, el uno y el otro, Ujú. como dice Gálatas 6:2, que de esa manera obedecemos la ley de Cristo. Ajá. La próxima que tenemos por aquí era ¿qué? Forma de escuchar. La forma de escuchar, sí, ese es el estilo en que nosotros mostramos atención o le prestamos atención a nuestro cónyuge. A veces los hombres, ¿verdad? Tienen una forma de escuchar más selectiva. Se enfocan más en los hechos, en las soluciones Sí. de los asuntos, y las mujeres tendemos, ¿verdad? Todo esto es en general, pero las mujeres tendemos a escuchar más activamente, mostramos más interés en los sentimientos, en las experiencias del otro, vamos a estar pendientes del lenguaje no verbal, porque Ok. sí uno escucha con los oídos, pero hay algo que quizás no nos damos cuenta, pero también podemos escuchar con los ojos. Sí, Y es porque hay mucha comunicación que es no verbal. Hay un gran por ciento de la comunicación, de sí, hecho, que la es no mayoría. verbal. Cuando las mujeres tendemos a ser bastante observadoras y cuando estamos hablando con las otras personas, estamos observando también a la persona y podemos captar cosas que tienen que ver con las expresiones de la otra persona que nos ayudan a entender, ¿verdad?, cómo se está sintiendo la persona y hacerle preguntas sobre la conversación que estamos teniendo con esa persona. Sí, yo pienso en la rueda de habichuela, ¿verdad? El hombre escucha para tratar de resolver Ujú, y las mujeres escuchan porque disfrutan del detalle. Entonces, si una mujer va a un hombre y le cuenta un problema, si empieza a dar mucho detalle, él se apaga. Y si tiene confianza con la mujer, le va a decir, ve al grano, ¿cuál es el problema? O sea, no me sigas dando más detalles. Y obviamente no todas las mujeres dan mucho detalle. Hay mujeres que dan mucho detalle, otros que dan menos, pero existen. ujú. Las dos formas existen. Y obviamente también hay hombres que son detallistas. O sea, estamos hablando de la mayoría aquí. Y pasa que si la mujer da mucho detalle, el hombre se, o sea, he channels out, se va. O sea, puede ser que esto está como que se apague. Y después tú estás como, mira, yo te dije algo, te hago, ¿cómo es? Año pasado. O sea, año pasado. Yo digo que la mejor forma de hacer esto es darse cuenta cuál es el momento para dar detalle y pues no. Si es algo que se necesita una solución, no de tanto detalle. Si es algo que no necesita una solución, es algo que tú solo quieres contar, pues dar el detalle. Nosotros hemos quizás hecho esta salvedad en alguna otra ocasión, pero vale la pena repetirlo. Y es el asunto de que cuando estamos en comunicación y en la cuestión de escuchar con nuestra pareja, debemos hacerle la advertencia al esposo, mira,
esta vez necesito solamente que me escuches, no que resuelvas Ujú. un problema. Ya, Eh, y el esposo también puede preguntar, ¿tú quieres hablar para ser escuchada o quieres hablar para que resolvamos algo? También es bueno escoger el momento en donde, sí, en el sí. cual vamos a hablar, porque a veces no escogemos los mejores momentos y Ujú. quizás necesitábamos dar detalles porque necesitábamos desahogarnos, pero escogimos un momento a la hora de acostarnos cuando ya estábamos Yes, rendidos del yes. cansancio. Pues quizás tú todavía quieres sacarte todo eso de encima, Sí, pero el esposo se te va a dormir. O sea, hay que escoger bien el momento para poder de acuerdo, tener ese buen tiempo de escucharse y sí, de comunicarse efectivamente. de acuerdo. Eh, O sea, los temas de conversación ujú, también pueden ser distintos claro. entre hombres y mujeres. Ujú, Yo sé que, por ejemplo, la Biblia no habla tanto sobre eso, aunque la tenemos aquí en Colosenses 4:6 que dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que usted tenga la respuesta adecuada para cada persona. Pero, por ejemplo, los hombres, los temas que nos gustan van a ser distintos al de las mujeres. Las mujeres van a hablar sobre cosas más personales, ujú, relaciones, ujú, cómo está el nene, cómo está tu familia, cómo está claro. tu mamá, cómo está tu familiar. Los hombres se encuentran y empiezan a hablar de carro, empiezan a hablar de deporte, empiezan a hablar de El trabajo. el trabajo que estás haciendo, inclusive eso es un saludo casi. Hey, ¿qué estás haciendo? Ujú, Como que, y la contestación casi siempre tiene relacionada a trabajo, proyecto. ujú, Esto yo creo que tiene que ver mucho con la diferencia entre hombre y mujer que han hecho estudios donde demuestran que los niños aún desde la cuna prefieren agarrar cosas que parecen más objetos y las niñas desde chiquitas agarran muñecas, cosas que son más, que se parecen más a humanos. ujú. Y que cuando juegan también, el nene va a jugar mucho de ruido que hace el avión y el ruido que hace El el tren. tren y el ruido que hace el carro y la mujer y la nena, ¿verdad? Está como que haciendo así, pues, meciendo ¿verdad? Y hablando. Hablando, sí, así mismo, y Las hablando, niñas sí. comunicándose mucho. Las niñas comunican mucho más Exactamente, rápido exacto. en muchas ocasiones, ¿verdad? No siempre, pero en muchas ocasiones. Así mismo es. Así que eso es otra de las diferencias. Y otra, en otro punto, ¿verdad? Está la resolución de conflictos. Los hombres y las mujeres abordamos los conflictos de maneras distintas. Ujú, Y es bueno que entendamos esto. Hay muchos hombres que fuera de la casa son más confrontativos, ujú. pero en el matrimonio prefieren evadir los problemas. Pasa también, es cierto. Eh, y hay Muchos mujeres hombres. que fuera de la casa no quieren, Es que los hombres, prefieren, de verdad, la mayor parte de los sí, hombres no les gusta discutir, no les gusta tener problemas y lo evaden de cualquier manera. Ajá, exacto. Pero hay mujeres que fuera de la casa evaden los conflictos, sí. no quieren tener problemas con nadie, pero en la casa pues quieren confrontar al esposo Ujú, si se da la situación de que tienen algún problema, ¿verdad? Y eso puede causarnos un poco de confusión. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo lidiamos cuando él es más confrontativo y yo no? O cuando él entonces trata de evadir los problemas. Hay hombres también que necesitan retirarse un momento y pensar cuando hay un problema antes de abordarlo. ujú. Recuerdo hace tiempo, ¿verdad? Que mencionaste un libro que nosotros leímos hace mucho tiempo atrás, el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y una de las cosas que aprendimos en este libro era que cuando el hombre necesita pensar sobre el conflicto o sobre algún problema, es como si se metiera en una cueva. Ah, sí. Y entonces hay muchas mujeres que nos gusta tener las cosas al día y nos gusta resolver los asuntos rápido. Y Sí. entonces nos desesperamos y queremos ir y queremos meternos a la cueva con el hombre, pero no nos damos cuenta que cuando el hombre se mete en la cueva, Se él convierte se en mujer. convierte en dragón y nosotras podemos salir quemadas. Mm, El hombre no está listo todavía para resolver
el ya, problema. Esa es la moraleja de la sí, historia. Tenemos que aprender por eso es que es importante que aprendamos sobre esto para que entendamos cuándo podemos abordar el conflicto, cómo lo podemos abordar. Vamos a evitarnos muchas discusiones y muchos problemas con nuestro cónyuge si nosotros aprendemos a manejar el conflicto y a entender cuál es el estilo de mi pareja. ya, ¿Cómo se maneja mi pareja en cuanto a resolución de conflicto? sí, sí. Me gusta mucho como dice en Efesios 4:32 que dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Eh, y pues, finalmente, pues me gustaría terminar con el asunto de la forma en que trabajamos con críticas y reacciones, ¿verdad? Ujú, Reaccionamos a cómo, que tú me dices a mí y que yo te digo a ti, sí. Si, por ejemplo, pues, dentro de las relaciones siempre hay cosas que se tienen que resolver. Y la forma que más común nosotros tratamos de resolverlo es criticando. Esa es la realidad. ¿Por qué eso? Pues, puede ser que pues, estamos acostumbrados de que otra gente nos critiquen y en los trabajos nos critiquen ujú. y en la casa donde nos criamos nos critiquen. Pues entonces llegamos al matrimonio y seguimos con la crítica por ahí por abajo. Y el problema de eso es que el lugar se supone que sea un lugar como que bien seguro, Ujú. donde nosotros nos tratamos mejor que ningún otro lado. Pero algunas veces yo encuentro que sucede que no, la familiaridad que fomenta la relación dentro de, Exceso de confianza. exacto, crea un acceso de confianza donde mi esposa, si tiene mucha confianza conmigo, me va a decir cosas y me las puede decir de una forma hiriente. Y vamos a ser honestos, los hombres tenemos un threshold, ¿verdad? De cuánto nosotros estamos dispuestos o sea, tenemos como una cantidad de cuánto estamos dispuestos a escuchar de crítica hasta que nos hastiamos rápido. O sea, no es mucho. Vamos a hacer así, vamos a decir que no es mucho. Nos ponemos de mal humor, eh, peleamos, nos ponemos jabascosos, y creo que es mejor cuando la crítica es más constructiva. Yo creo que especialmente las mujeres tienen todo, pero todo que pueden hacer para traer cosas a uno de nosotros que no nos hagan enojar. Ujú. Porque las mujeres, ¿sabes? Nosotros amamos a nuestras mujeres. Yo amo a mi esposa, la amo con toda mi vida. Y si ella viene donde mí con ese encanto femenino y me dice las cosas de una manera dulce, funciona mucho mejor que si me lo dice. Y Bueno, ahí trabaja mucho la asertividad. Si sí, en lugar de criticar a mi esposo, mm, yo voy y le digo, mi amor, me gustaría que tal y tal cosa sucediera. ya, Me gustaría me gustaría que esto y esto dejara de suceder. Esa forma de hablar va a provocar una reacción positiva. ya, La Biblia nos dice nuestro lenguaje no sea grosero ni ofensivo, sino ujú, que todo lo que digamos sea bueno y útil a fin de que las palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Eso está en Efesios 4:29. Nosotros debemos hablar para edificar. A exacto. las mujeres también las críticas cuando son bruscas, cuando Sí, se dicen con rudeza, nos afectan. afectan. Si nosotros vamos a recibir un comentario de nuestro esposo, preferimos que sea más sutil, Ya, que se nos diga con un enfoque positivo, que se nos diga con un tono empático. ya. Esa manera de abordarnos va a lograr más que si nos abordan con brusquedad o con rudeza. Hay hombres que piensan, por ejemplo, si a mí me dicen a mí, por ejemplo, una mujer le dice a un hombre, papito, tienes que rebajar, está echando unas libritas. Pues muchos hombres no se sienten, ¿verdad? No se sienten mal con ese tipo de cosas. Pero un hombre que se lo haga a la mujer, pues ya hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y aún así, ¿verdad? Tú dices, al hombre no le molesta, pero a la mujer sí, lo más seguro que le diga eso de esa forma tan, mira, tienes que rebajar. Pues, obviamente no está bien. O sea, Ujú. para el hombre es un campo más minado que para la mujer, pero a la misma vez, es que los hombres cuando, depende de lo que es, si es algo más interno,
le va a molestar más. Si es algo más como que puedas estar bromeando con un amigo no, pues, dale, dime ahí sin miedo. Pero en el caso de la mujer, si es el hombre y él lo dice con ese tono firme y fuerte, pues puede hacer que lastimes. Claro. Y aún con las cosas del hogar, todas esas cosas, Ujú, eh, pues uno puede hablar sobre todas esas cosas, pero en la forma en que se dice, ujú, que se busque la edificación, que se busque la cooperación, la colaboración entre ambos, eso va a hacer que esas palabras, eso que tú vas a traer sea mucho mejor recibido ujú. si lo haces con amabilidad y con el fin de ser, de edificación para tu pareja. Sí, la intención con que tú dices las cosas, pues obviamente Ujú, significa mucho. Acuérdate pues, que nosotros hablamos aquí en el contexto puertorriqueño, pero en otras culturas va a ser un poquito distinto, claro, ¿verdad? Los americanos pues, tienen, por ejemplo, su forma claro. de, de- Todo esto varía. exacto, esto va a variar. Todo esto varía, dependiendo de la cultura, dependiendo del entorno de cada persona y de los factores que han formado el carácter de cada individuo en la Ujú, pareja. No todas las personas se ajustan a estos patrones que acabamos de decir, sí, esto es algo en general, sí, pero queríamos compartirlo porque muchas personas sí se pueden identificar con estos patrones y pueden aprender de ellos. Y cuando tú aprendes de ellos, eso te ayuda a comprender mejor a tu esposo, a tu esposa, y entonces se pueden comunicar mejor porque conoces cuál es el estilo de comunicación de tu pareja y entonces logran un mejor entendimiento. exacto.